La Biblia utiliza términos que son muy significativos. Uno de los términos que sobresale en la Biblia es el término pacto. Dios se relaciona con las criaturas, se relaciona con la humanidad, se relaciona con el hombre por pactos, por pactos. Esos pactos son compromisos que Dios asume, pero también esos pactos implican que aquellas personas receptoras, benefactoras del pacto, también asumen un compromiso. ¿Está bien? Ese es el concepto. Pero vuelvo otra vez, recordemos que el término pacto también se utiliza en muchos grupos con una significancia o con un valor distinto al que la Biblia lo da. Por ejemplo, es muy común oír que las personas pueden pactar con Dios, y esto realmente es totalmente contrario a lo que dice Dios en su palabra, porque la Biblia habla de pactos como algo mucho más grande, trascendente, y esos pactos normalmente los hace Dios con el hombre, y aún no solamente con el hombre. Por ejemplo, el pacto con Noé. El pacto con Noé no solamente es con el hombre, también es con... A ver si recuerdan, ¿cuál fue el pacto? Hay una señal que aparece cada vez que hay un aguacero. ¿Sí recuerdan? Y cada vez que aparece ese arcoíris, me acuerdo, Dios hizo un pacto. ¿Cuál fue el pacto? No voy a volver a destruir la tierra con... ¿Sí recuerdan? Eso ocurrió después de qué fue? Después del diluvio. Entonces, así funcionan los pactos. Son estructuras administrativas de Dios. Nosotros estamos bajo un pacto que la Biblia le llama el nuevo pacto, el mejor pacto, el pacto eterno. Así le llama Dios en su palabra. Entonces, vamos a recordar que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 y versículo 25 nos da unos elementos esenciales que estaremos estudiando en esta mañana. ¿Me acompañan leyendo? Dice el versículo 24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, en la introducción, la relación de Dios con el hombre está determinada por pactos. Jesús va a volver otra vez a la tierra y va a administrar la tierra porque Él le hizo un compromiso. Dios le hizo un pacto a Abraham. Él le hizo un pacto a Abraham. Y en ese pacto se necesita que se cumpla totalmente. En el milenio también Dios le hizo compromiso, le hizo pacto a David. Y hay elementos de ese pacto que se tienen que cumplir en el milenio. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, encontramos otro pacto que es el pacto con la nación de Israel, y el representante de la nación de Israel es Moisés. Fíjense ustedes que ellos incumplieron la parte de ellos en este pacto, y por lo tanto la nación de Israel no está en su tierra y no está recibiendo los beneficios del pacto por la desobediencia. La nación de Israel está llevando las consecuencias por no cumplir sus compromisos pactuales. El nuevo pacto tiene algunos matices explicativos. Por ejemplo, cuando el Señor dice
este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque es importante que usted tenga bien claro cuando toma la cena del Señor, claridad de qué es lo que está pasando. ¿Por qué usted está ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? Y el Señor Jesús entonces tomó un pan bien grande que hacían en esa época, una especie de casabe, una arepa bien grande sin levadura, y parte un pedazo de ella y le dice: cómanselo, porque así mi cuerpo va a ser partido. Ahora vamos a llegar un poquito a entender un poco mejor lo que implica esto, lo que significa esto. ¿Por qué los pactos se hacían partiendo cosas o partiendo animales? En este caso, partieron al Cordero Santo de Dios para hacer el pacto que nosotros estamos recibiendo el beneficio de ello. Hay una copa ahí y el Señor Jesús dice ahora: esta copa es la sangre del pacto. En mi sangre, en mi sangre. Jesús está reclamando dos cosas cuando establece la cena. Es su cuerpo. Fue Él el que fue partido por ti, por mí. Dos, fue su sangre la que fue derramada por ti y por mí. Él ya asumió su compromiso. Ya se hizo el pacto. Ahora nos toca a nosotros tener el entendimiento de ello y participar, darle el valor que ello implica. Entonces, el pacto tiene una solemnidad, tiene una significancia, tiene una preponderancia que no debemos ignorar, que no debemos ser menos a esto en nuestra mente y menos en nuestros actos. Las promesas y los compromisos de quienes hacen parte del pacto. ¿Por qué se hace pacto? Según Hebreos, según otros pasajes, lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, está haciendo es darnos seguridad. No porque Dios va a incumplir, porque Dios no falla, Dios no cambia. Es para nosotros. El concepto de pacto es para nosotros, para que nosotros tengamos certeza, para que nosotros tengamos seguridad, para que nosotros tengamos confianza, para que nosotros reposemos en lo que Él nos está prometiendo en ese pacto. El nuevo pacto entonces tiene mejores promesas, como ya hemos hablado, porque tiene el mejor mediador. Si recuerdan que el concepto de pacto está en que lo mejor, el mejor hombre, que no puede haber otro mejor que Jesús, el único hombre santo, 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 porque es Dios, es hombre y es Dios. El hombre perfecto está frente a Dios el Padre, representándote a ti, representándome a mí. La mejor ofrenda. Antes mataban animalitos, como vamos a ver. Para que se haga pacto tiene que haber un sacrificio, tiene que haber muerte. Miren la solemnidad. Y el cordero que fue sacrificado es el Cordero Santo de Dios, hecho hombre para morir como un cordero por nuestros pecados. Entonces es el mejor pacto porque Jesús es el fiador. Él es el que se compromete delante de Dios Padre a cumplir en nosotros el compromiso pactual. Pero también Él como Dios se compromete y compromete la palabra del Padre a que lo que Él prometió se cumpla. Él es el fiador. Él es el fiador. Ustedes conocen bien, ¿verdad? Hace un tiempo un hermano muy apreciado llegó y le sirvió de fiador a otra persona que asistía en la iglesia, y hoy en día este pobre hermano tiene una deuda impresionante y es muy posible
le embargan el sueldo, muy posible que lo echen del trabajo por causa de haber comprometido su palabra. Hoy está pagando la deuda que otro no cumplió. Jesús es el fiador nuestro. Él es el que paga la deuda por nosotros. Él es el que se compromete, porque también Él es el mejor sacerdote que hizo el sacrificio mejor con el cordero mejor. Él, Jesús, es el sumo sacerdote. Pero el mejor pacto tiene mejores promesas para nosotros, promesas que no tuvieron aquellos otros pactos. Este pacto las tiene todo. De hecho, los salvos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación, tendrán que acudir al mejor pacto, aquel que fue hecho con el representante mejor, con Jesús. Y luego estaremos juntos por causa de que Jesús es el mejor mediador del mejor pacto. ¿Esto qué implica? Que nosotros debemos asumir una actitud de adoración, de reverencia, de temor, de subordinación a Él. Número 1, vamos a hacer un recorrido por uno de los pactos insignes que nos explica cómo se hace el pacto, las implicaciones que esto tiene, para que entendamos de qué está hablando Dios cuando Él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Estamos? Entonces tenemos que irnos al pacto con Abraham, que también a nosotros nos cobija, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú serás bendición, y Dios nos explica en Gálatas que todos aquellos que creemos en Dios, así como Abraham, somos hijos de Abraham y por lo tanto somos benditos. También Gálatas nos explica que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, se la hace a la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. Entonces, voy a leer para ustedes en Génesis capítulo 15, versículo 9. Dios le dice a Abraham, están haciendo el pacto con Abraham. Dios está haciendo el pacto con Abraham, y Dios, para hacer el pacto, le dice a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él, ¿quién él? Dios, Jehová, todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Para hacer el pacto, entonces se ponían los animales y se partían. Eso pasó en Israel todo el tiempo. Agarraban un cordero y lo partían. El animal era partido para hacer el pacto. ¿Para qué? Para derramar la sangre del animal también. Pero cuando el Señor Jesús dice allá entonces en el Nuevo Testamento: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, así es como se hace el pacto. El animal tiene que ser partido, como yo fui partido por ustedes allí en el sacrificio. Mi cuerpo fue partido. ¿Cómo fue partido? Recordemos. Bueno, ahora llegamos allá. Letra B. Dios no solamente partió. Para hacer el pacto, otra cosa que se hacía era que ya están los animales ahí partidos, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios ahora pasa como una antorcha de fuego, como un relámpago en medio de los animales, en el momento que le hace las promesas a Abraham. Así es como se desarrollaba el pacto.
Dios el Padre estaba ahí cuando Jesús, su Hijo, estaba siendo sacrificado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí recuerdan? Dios se manifestó, le quitó la luz, le quitó el sol a la humanidad por 3 horas. ¿Sí recuerdan? Dios estaba ahí. Hubo temblor, el velo del templo se partió. Dios estaba ahí mostrando que Él estaba haciendo el pacto, que era su Hijo el que estaba siendo partido. Era el pacto que nos beneficia a nosotros ahora y para siempre. El mejor pacto. Y entonces Dios hace las promesas. ¿Vamos? ¿Qué es lo primero que tiene que haber para hacer el pacto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Tráeme los animales, ponlo ahí, y lo partió. Partió los animales, 3 animales. Las palomas, los palominos no fueron partidos, pero las becerras, macho cabrío, fueron partidos. Y dice el versículo 18, en aquel día, entonces hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Cómo lo hizo? Partió los animales y pasó en medio de los animales. ¿Sabe qué estaban haciendo estas personas cuando hacían un pacto? Dios, en este momento con Abraham, el que incumpla su parte, le pasa lo mismo que le pasó a esos animales que van a ser partidos o que fueron partidos. Es algo solemne, un pacto es algo solemne, es algo trascendental. Vamos a recordar, ¿me acompañan leyendo, hermanos? Acompáñenme leyendo estos versículos que están allí. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25 dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa omití el versículo 24, debo leerlo para que tenga sentido. El versículo 24 dice entonces: y habiendo dado gracias, lo partió el pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así como partieron la becerra, así como partían el cordero, así como partían el animal, yo voy a ser partido por ustedes. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido ahora? Eso es, Dios está haciendo pacto. Dios está haciendo pacto. Y dice el versículo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto recordando eso, en memoria de mí. ¿Recordando qué? Que Jesús fue partido para hacer el pacto que nos atañe. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es el mediador, para que interviniendo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta retórica. Y usted se preguntará: ¿pero quién va a atreverse a hacer afrenta, a despreciar el sacrificio tan grande? A despreciar a Jesús como fue partido. Vaya, pregúntele a los corintios, y en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 17 en adelante, Dios tiene que llamarle la atención a la iglesia de Corintio, porque ellos despreciaron la sangre del nuevo pacto, porque ellos despreciaron a Cristo Jesús, porque ellos
impusieron una cena diferente a la que el Señor Jesús había enseñado a la iglesia. Tergiversaron la enseñanza porque era más importante su ego que lo que el Señor les había enseñado. Número 2, la cena nos recuerda entonces la solemnidad del nuevo pacto. Es solemne, es solemne, es solemne, es un banquete especial, la cena que el Señor Jesús estableció para que nosotros recordemos. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, ya lo leímos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, agarró el pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Para qué lo partió? Lo que dijo es importante, para que los hermanos de la iglesia primitiva y nosotros recordemos que el cuerpo de Él fue partido. ¿Pero por qué fue partido? Porque se hizo un pacto y ese pacto no puede ser invalidado. Es el pacto que tiene mejores promesas. Y para ello Jesús partió su cuerpo. De tal manera que cuando nosotros estamos allí consumiendo nuestros alimentos, como dice Isaías, recordamos que Jesús fue molido por nosotros, fue herido por nosotros. Dios puso sobre él
desde el principio hasta el fin. Oramos dando gracias al Señor por su muerte, por su sangre, porque por ello tenemos perdón de nuestros pecados. Por ello podemos tener acceso al lugar santísimo desde ya. Por ello tenemos un destino definido. Número 3, pero hay advertencia. Recuerden que los pactos tienen compromiso. Los pactos implican compromiso. Los hermanos de Corintios fallaron frente a estas advertencias y son modelo para nosotros. La advertencia de no darle la dignidad al nuevo pacto, recordando o recordado en la cena del Señor. El versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo? Que la persona que no le dé el valor, la palabra indignamente, es tratar al Señor, tratar a la cena que el Señor estableció sin la dignidad que éste le dio. Indignamente es la forma de tomar la cena, de pensar de ella, Hay dos maneras normalmente de quitarle el valor a la cena. Una de ellas es tomar la cena sin pensar en el valor que ésta tiene, ignorando el valor. Yo voy, una comida más, sabrosa, deliciosa, voy, me pongo la mejor perchita, la mejor ropita, participo de la cena y no hubo ningún problema, pero mi mente no le dio el valor a ella como debía darle. Segundo, guardo mi ropita y le digo: bueno, yo no voy para la cena. Igual, sí, mejor no voy. Las razones que tenga. Soy un creyente, entiendo que estoy bajo el mejor pacto, estoy esperando las promesas del mejor pacto, pero no le doy el valor a la celebración que el Señor Jesús ordenó para todos aquellos que hacen parte del pacto. ¿Sí estamos? Esa es otra forma. Richard me miró mal, no sé qué día, me miró con un ojo y con el otro no, yo mejor no voy para la cena. Yo no quiero verle que me mire con un ojo y con otro no. Entonces, pura excusa barata. ¿Acaso usted vio a Richard, que fue el que murió allá en la cruz por usted? ¿Con quién es el pacto? ¿Con Richard o con Jesús? ¿O con Dios el Padre? ¿Sí estamos? Un ejemplo para eso. Bueno, Richard, ahí arreglamos después porque haber utilizado tu nombre. Pienso que debemos poner los ojos en lo que dice la palabra y no en las migajas. O sea, yo pienso que desviamos nosotros la atención. De hecho, nos comprometemos nosotros porque no tenemos el derecho a ponernos a juzgar que el otro hermano comió, no comió, tal cosa, porque es una cuestión individual.
Por esa razón lo que vamos a ver es, dice el versículo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Ahí no nos están metiendo las migajas, si se comió todo, si se comió tal cosa. Aquí lo que tengo que mentalizarme con mi Señor es una relación de pacto mía. Y me llama la atención, ahora como lo vamos a ver en el siguiente, la letra B. Por eso, dice el versículo, bueno, voy a leerlo en la Biblia mía, está bien, voy a leerlo en la Biblia mía. Por eso, pruebe al otro, al vecino, al hermano que está al lado, para ver si el hermano come bien, come mal, si el hermano se viste bien, si se viste mal. Esa es la Biblia mía, pero la Biblia de Dios dice, por eso, pruébese, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A quién? ¿A quién? A sí mismo. Y se evita usted de esa cantidad de problemas. ¿Sí estamos? Soy yo. Y mi Señor, o mi Señor y yo. Por eso dice la necesidad de comprobar consigo mismo su compromiso pactual. Dice el versículo, por eso cada uno pruébese. ¿Qué es probarse? Es examinar su mente si está pensando lo correcto. Frente al Señor y frente a su cena, a su pacto. Y el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces la necesidad de comer y beber con la mente clara, haciendo distinción entre una cosa y otra. Otra vez. La cena tiene una solemnidad, es un pacto. Y debemos enfocarnos en la persona de Jesús. Por años hemos tenido muchas dificultades porque nos hemos enfocado en los detalles. Si el arroz, si no sé qué, si esta cosa. Hermano, eso es trivial. Aquí lo importante es lo que está pasando con mi Señor, que estoy recordando. Entonces es posible que esos detallitos desvíen mi mente de la realidad. Hombre, yo tengo que celebrar aquí con mi Señor que Él me liberó de mi pecado, que Él me quitó el pecado, que Él hizo un pacto eterno y que Él ocupó el lugar mío como el Cordero. Y que ese pacto me da a mí la tranquilidad de saber que ya no voy a tener que estar ni en el lugar de condenación, ni en el juicio del gran trono blanco, llevando las consecuencias de mi pecado, porque el Cordero Santo de Dios ya lo hizo por mí. ¿Sí estamos? Esa es la celebración. Esa es la celebración. Vámonos entonces para la letra D. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos castigados por el mundo, condenados con el mundo. El juicio de no asumir su compromiso pactual. O sea, si yo no le doy el valor a la cena delante del Señor de la cena, es que la cena no es una comida mía, es la comida del Señor. ¿Cómo voy a actuar yo con el Señor? Ese es mi Señor y yo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Dependiendo la capacidad de su relación con el Señor, de su confianza. El Señor mismo va a guiar a cada uno cómo va a actuar frente a la cena. ¿Sí está bien? No, pero es que a mí no me gusta, ¿qué tal cosa? Es un problema suyo con el Señor. El juicio aquí está descrito con enfermos, débiles, frágiles espiritualmente, y algunos físicamente han fallecido. Duermen con el Señor, están esperando el rapto allá con el Señor por causa de no tomar la cena dignamente. Eso es lo que dice el texto.
Hermano, aquel tal cosa. Eso no te toca a ti, hermano. Déjale eso al Señor. Letra F. La salida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mi responsabilidad. Aquí viene. Debo examinarme yo mismo. Dice el versículo, ¿qué examinarme o probarme? Yo tengo que revisar mi mente. Yo soy el que tengo que revisar mi mente. Nadie tiene la capacidad de revisar mi mente. Solo el Señor y yo. Entonces, frente al Señor, solucione eso. Si tiene alguna duda, si tiene algún problema, soluciónalo con el Señor y frente a la palabra, no frente a ideas que nosotros mismos podamos generar, preconcebidas, que se convertirán más bien en un obstáculo para una participación abierta, tranquila, como dice la iglesia como comían la iglesia de primitiva. Dice que comían con alegría, con sencillez de corazón, alabando al Señor. Y así es como debemos entonces nosotros tomar la cena. Esa es la salida para para evitar el juicio. No, pero yo mejor no vengo. ¿Será que lo evita? No, entonces yo mejor vengo y como que dejo la mente. No, el problema está en usted, en su mente. Arregle su problema con el Señor. Terminamos en la cuarta. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan. El pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Voy a leerlo otra vez porque es una pregunta retórica que ella misma está respondida. Y la voy a leer respondida. Así, la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Siendo un solo el pan, que es Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. Y todos participamos de la iglesia como si fuéramos un solo pan. Entonces, cuando estamos celebrando la cena es la comunión basada en la sangre del pacto que Cristo hizo. La comunión es de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Está bien? La cena, por esa razón decimos que los creyentes, los que hemos creído, ya somos responsables de participar de la cena, porque la cena es la celebración de la muerte de Cristo, de que Cristo partió su cuerpo para hacer el pacto que nos beneficia a nosotros. Letra C, la comunión es que como Cristo es uno solo, nosotros somos un cuerpo. La comunión es la participación de Cristo, el pan. Todos participamos de Cristo como un pan. Cristo es un pan y nosotros participamos de él. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le prometió a la nación de Israel? Dios le dio a la nación de Israel el maná del cielo. Y cuando Jesús llega aquí a la tierra y le dice a los judíos, Dios no les dio el verdadero pan a ustedes en el desierto, porque el verdadero pan soy yo. El que me come a mí, entonces nunca más tendrá hambre. Y la iglesia entonces participa de Cristo. Todos los que creemos en Cristo participamos de Él y somos un solo cuerpo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Quiero pedirte que ayudes a cada hermano a entender lo que tú enseñas en tu palabra, lo que tú nos estás hablando, y a tener tranquilidad en su mente, confianza de participar de manera digna, de manera consciente, de manera entendible de lo que era la cena, de lo que es el pacto que tú hiciste, de los beneficios de este. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de prepararnos para este tiempo, y esta semana última te pedimos que ayudes a cada uno de los equipos de trabajo
los de la proteína, los del carbohidrato, los de la ensalada, el vino, los arreglos, cada uno, Señor, dirige todo para que se haga lo que tú has determinado, Señor. Ayúdanos también a entender que lo que tú determines para darnos a comer ese día es la cena que tú nos estás presentando. Ayúdanos también a participar de manera activa, con sencillez, con alegría. Guarda, Señor, a tu iglesia. Algunos hermanos enfermos, algunos hermanos que van a tener dificultades, pedimos que tú, por favor, les ayudes a solucionarla o las soluciones para que puedan disfrutar de ella. Aún recordamos, Señor, este tiempo para que nos permitas participar de manera especial, de manera dispuesta. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos siga enseñando su palabra.